Hola, mi nombre es Isaac Belani y junto con mis compañeros David Acosta y Gianna Bianchi les hablaremos acerca de los espacios vectoriales. Para iniciar con este tema es necesario definir qué es un espacio y un subespacio vectorial, ya que estos dos conceptos son muy importantes para entender este tema. Iniciaremos con el espacio vectorial, que es un conjunto de vectores junto con dos operaciones binarias, las cuales son la suma y la multiplicación por una escala, que satisfacen 10 axiomas o 10 propiedades. El espacio vectorial nos lleva a su vez a un subespacio vectorial, que es un conjunto no vacío de un espacio vectorial, es decir, posee los mismos elementos que un espacio vectorial, al igual que sus propiedades, nada más que tiene ciertos requisitos para que se forme esto, o para que se elijan los elementos que formarán este subespacio vectorial. Ahora continuaremos con los axiomas. Ahora les hablaré un poco acerca de los axiomas. Los axiomas en sí son requisitos o propiedades que un conjunto necesita cumplir para que sea considerado un espacio vectorial. Por el momento nada más les explicaré un poco acerca de cómo funcionan estos conceptos, porque más adelante lo aplicaremos para determinar si un conjunto es un espacio vectorial. Empezaremos con la cerradura bajo la suma, que nos dice que si X existe en B, en este caso X, Y y Z son los elementos del conjunto y B es el vector, dice que si X existe en B y Y existe en B, entonces X más Y debe de existir en B. ¿Esto qué quiere decir? Que el resultado de X más Y debe ser un elemento perteneciente igual en nuestro vector, que sería la manera más sencilla de explicarlo. El segundo axioma, igual conocido como la ley asociativa de la suma de vectores, dice que para todo x, y y z en B debe haber la suma de x más y más z debe ser igual a x más la suma de z y y. Esto que esto se da matemáticamente, ya que el orden de una suma no importa tanto, se podría decir. Entonces, al ser los mismos elementos y al sumarse, deben de arrojar el mismo resultado de ambos lados, ya que el orden no afectaría tanto. Dice el tercer axioma que existe un vector 0 en B, tal que para toda x existente en B, x más 0 va a ser igual a 0 más x. 0 al no tener un valor que cambie el valor de nuestra variable o el valor inicial de nuestra variable, entonces nos va a devolver el mismo valor, que sería x. En nuestro cuarto axioma dice que si x existe en B, entonces existe un vector menos x, eh, tal que x más menos x debe ser igual a 0. Eso se le conoce como el inverso aditivo, pues al valor se le está restando su valor negativo, por lo que esos dos se deben de cancelar y dar igual a 0, o quedar como nada o nulo. Nuestro quinto axioma dice que si x y y están en B, entonces x más y es igual a y más x. Esa es la ley conmutativa de la suma de vectores. Es como les expliqué anteriormente, que el orden de las sumas pues no importa tanto, al ser los mismos valores y al estarse sumando deben de arrojar el mismo valor por ambos lados. El sexto axioma dice que si x existe en B y alfa es un escalar, alfa debe de pertenecer a los números reales. Dice, entonces alfa por x debe de existir en B. Eso se conoce como la cerradura bajo la multiplicación de un escalar. La multiplicación o el resultado de la multiplicación de alfa por x debe ser un elemento existente dentro de nuestro conjunto en el vector, que es una característica muy importante para un espacio vectorial. Nuestro séptimo axioma dice que si x y y están en B y alfa es un escalar, entonces la multiplicación de alfa por la suma de x más y debe ser igual a alfa por x más alfa por y. Esto es la primera ley distributiva. Pues se entiende fácilmente, es como resolver la multiplicación y te va a arrojar el mismo valor, ya que se está haciendo prácticamente las mismas operaciones. El séptimo axioma nos dice que el octavo axioma dice que si x existe en B y alfa y beta son escalares, entonces alfa más beta por x debe ser igual a alfa por x más beta por x. Esa es la segunda ley distributiva, que como les mencioné en el primer caso, pues se están realizando las mismas operaciones, por lo tanto debe de arrojar el mismo resultado. En el noveno axioma dice que si x existe en B y alfa y beta son escalares, entonces, alfa multiplicado por beta, que a la vez se está multiplicando por x, debe ser igual a la multiplicación de alfa por beta, que se está multiplicando por x. Esa es la ley asociativa de la multiplicación por escalares. Es decir, todas estas leyes, pues prácticamente se están realizando las mismas operaciones, aunque parezca que son diferentes, pero siguen el mismo principio. Y como último axioma tenemos que dice que para cada vector de x existente en B,
multiplicarlo por 1 debe de dar el valor inicial, entonces 1 por x debe ser igual a x, que prácticamente no está alterando su valor. Y eso sería todo respecto a los axiomas. Ahora les hablaré acerca de los subespacios vectoriales. Para iniciar, los subespacios vectoriales tienen una propiedad muy importante, que se deben de cumplir las dos reglas de la cerradura. Como está en la parte derecha de la diapositiva, dice que primero se debe cumplir la cerradura bajo la suma, que nos dice que si x existe en B y y existe en B, entonces x más y debe ser un elemento existente dentro de nuestro subespacio vectorial. La segunda es la cerradura bajo la multiplicación de un escalar, que nos dice que si x existe en B y alfa es un escalar, entonces la multiplicación de alfa por x debe ser un elemento existente dentro de nuestro subespacio vectorial. Estos dos, tanto el resultado de la suma como el resultado de la multiplicación, deben de ser elementos existentes dentro de todo nuestro conjunto. Ahora vamos a pasar a los tipos de subespacios dependiendo de sus propiedades. Los resumí para que sea un poco más rápido y entendible, ya que su origen pues es más amplio y tiene explicaciones matemáticas y se podría decir que lógicas que dan como resultado sus propiedades y sus razones. Pero básicamente y resumido sería esto. Primero, el subespacio trivial, que donde h equivale a 0. Por cierto, un subespacio se representa con h. Y dice que básicamente el único elemento del conjunto es el 0. Y si nos ponemos a realizar las operaciones mencionadas anteriormente, que 0 más 0, que sería x y y, 0 más 0 nos daría 0. ¿Pertenece o está dentro del conjunto? Sí. Y aquí vemos que el único elemento es 0. Y alfa, como les mencioné, debe pertenecer a un número dentro de los reales. Y x sería 0, entonces cualquier número multiplicado por 0 nos da 0. Y 0 es el único elemento que se encuentra en nuestro subespacio, entonces este cumple esta propiedad. El siguiente sería que un espacio vectorial es un subespacio en sí mismo. Prácticamente un espacio vectorial tiene dos subespacios, el 0 y B, que en este caso específico sucede cuando B equivale a 0. El tercer tipo de subespacio sería el espacio propio, que principalmente se da entre R equivale a 2, R a la 2 y R a la 3. Este tipo de subespacio sucede cuando B es diferente a 0, pero tienen una propiedad muy importante, así de manera resumida, y es que todos los puntos del conjunto, los puntos del conjunto pasan por el origen de una recta, es decir, llegan a tender a un valor que equivale a 0. Esos serían los principales tipos de subespacios. Ahora analizaremos el proceso por el cual un conjunto se determina si es un espacio vectorial. Empezaremos con nuestro ejercicio. Pues primero nuestro ejercicio nos dice que el conjunto se forma de vectores x y y en R2 y que la condición que tiene es que y va a ser menos 3 veces mayor a x. Y planteamos nuestros primeros vectores en donde x vale a 1 y y vale menos 3. Si se dan cuenta, cumple con esta condición. Igual nuestro vector 2, que sería nuestra x sería igual a 2 y nuestra y sería igual a menos 6. Entonces vamos a analizarlo con nuestro primer axioma. El primer axioma dice que si x existe en B y y existe en B, entonces x más y debe de existir en nuestra B. Es la cerradura bajo la suma. Planteamos nuestra operación, que nos quedaría de la siguiente manera, en donde, como pueden observar, seguimos la misma estructura. Nuestra x es la B1 y nuestra y es nuestra B2. Y si se dan cuenta, si sumamos 1 más 2 es igual a 3 y menos 3 más menos 6 es igual a menos 9. Y si se dan cuenta, si multiplicamos 3 por menos 3 nos da menos 9. Entonces este vector está cumpliendo esa condición y se podría decir que aprobando este axioma. Ahora vamos a pasar con el segundo axioma, en donde dice que para toda x y z en B, la suma de x más y más z debe ser igual a x más la suma de z más y, que es la ley asociativa de la suma de vectores. Nuestro ejercicio nos dice las condiciones nuevamente, planteamos nuestros vectores, que vamos a ir un poquito rápido para no llevarnos tanto tiempo. Si se dan cuenta y se ponen a analizar, cumplen con las características que se deben, y lo planteamos de la siguiente manera. Ya resolviendo esto, nos queda 1 menos 1 nos queda como 0, menos 3 más 3 nos queda como 0, y solo nos quedaría la suma de z, que sería 2, x es igual a 2 y y es igual a menos 6. Pasamos del otro lado, primero resolvemos lo que se encuentra entre paréntesis.
Entonces sería 2 menos 1 sería 1 y menos 6 más 3 sería menos 3, y como pueden ver queda planteado. Resolvemos la última operación. Sabemos que 0 más 2 nos da 2 y 0 más menos 6 o 0 menos 6 nos da menos 6, y pasamos del otro lado. 1 más 1 nos da 2 y menos 3 más menos 3 nos da 6, y como pueden ver son iguales, entonces cumple la ley asociativa de la suma de vectores. Pasamos con el tercer axioma, que dice que un vector 0 existe tal que para toda x en nuestro vector, x más 0 debe ser igual a 0 más x, y esta a su vez es igual a x. Entonces volvemos a probar nuestra condición, que sabemos que y debe ser igual a menos 3 veces x, y ya tenemos planteado nuestro vector, que sería el primero que utilizamos en los ejercicios anteriores, bueno, en las pruebas anteriores. Y ponemos 1 más 0 es 1, y menos 3 más 0 es igual a menos 3, y 0 más 1 es igual a 1, y 0 menos 3 es igual a menos 3. Como pueden verlo, ya lo planteamos y nos da que la igualdad pues sí existe, y ya con este aprueba otro axioma. Ahorita vamos con nuestro axioma del inverso aditivo. Dice que si x existe en B, igual va a existir un valor tal que x más menos x sea igual a 0, que ese es el inverso aditivo. Nuestro mismo vector vamos a estar utilizando, y como pueden ver lo planteamos. 1 menos 1 va a ser igual a 0, y menos 3 más 3 va a ser igual a 0. Como ven, solo le cambiamos los signos porque en eso consiste el inverso aditivo. Ahora pasamos con nuestro siguiente axioma. En el anterior, pues como vimos, aprobó. Dice que si x y y están en B, entonces x más y debe ser igual, la suma de x más y debe ser igual a la suma de y más x, y lo planteamos de la misma manera, y vemos que nos queda de la siguiente manera. Nuestros vectores tanto como B1 y B2 cumplen con las características, y ahora vamos a realizar las operaciones. Sabemos que 2 más 1 nos da 3, y menos 3 menos 6 nos da menos 9. 2 más 1 nos da 3, y menos 6 menos 3 nos da 9. Entonces la igualdad se cumple y ya aprobó otro axioma. Pasamos con el siguiente, que nos dice que si x existe en B y ya es un escalar que debe estar entre los números reales, entonces ax existe en B. Ahora vamos a probarlo. Este axioma es la cerradura bajo la multiplicación de un escalar. Planteamos nuestra alfa, perdón, le dije a esa alfa, planteamos nuestra alfa como 3 y vamos a resolverlo. 3 por 1, 3, y 3 por menos 3 nos da menos 9, y checamos que si 3 multiplicado por menos 3, que es la condición de y, nos dé menos 9, y como pueden ver sí nos da, entonces sí cumple igual con este axioma. Pasamos con nuestro siguiente axioma, que dice si x y y están en B y alfa es un escalar, entonces alfa por x más y es igual a alfa por x más alfa por y. Es la primera ley distributiva. Planteamos nuestros vectores, alfa sigue siendo 3, y vamos a plantear nuestro ejercicio. Lo queda de la siguiente manera, utilizando x como b1 y y como b2 y alfa como 3. Vamos a resolver las operaciones. Primero las sumas que se encuentran dentro de los paréntesis. 1 más 2 nos da 3, y menos 3 menos 6 nos da menos 9. Ahora vamos a hacer las multiplicaciones del lado derecho de la igualdad, que nos dice que 3 por 1 son 3, y 3 por menos 3 son menos 9. Y la siguiente nos dice que 3 por 2 son 6, y 3 por menos 6 son menos 18. Ya habiendo hecho eso, nos faltan las últimas operaciones, que es una multiplicación y una suma. Realizamos la multiplicación. 3 por 3 nos da 9, 3 por menos 9 nos da 27. Realizamos la suma que se encuentra del lado derecho. 3 más 6 nos da 9, y menos 9 menos 18 nos da menos 27, y como podemos ver la igualdad se cumple, entonces aprobó otro axioma. Pasamos a la segunda ley distributiva. Dice que si x existe en B y alfa y beta son escalares, entonces alfa y beta, la suma de alfa más beta por x debe ser igual a alfa por x más beta por x. Entonces planteamos nuestro vector 1 siempre va a ser el mismo. Alfa se mantiene en 3 y beta va a ser igual a 2. Planteamos nuestras operaciones, donde vemos que sigue el mismo orden en la estructura que nos menciona el axioma, y vamos a resolver las operaciones. Sabemos que 3 más 2 son 5, lo dejamos por el momento hasta ahí y resolvemos las siguientes, las multiplicaciones del lado derecho de la igualdad.
3 por 1, 3, y 3 por menos 3 nos da 9. Pasamos a la otra, dice 2 por 1 nos da 2, y 2 por menos 3 nos da menos 6. Y ahora vamos a resolver la multiplicación y la suma. 5 por 1, 5, y 5 por menos 3, 15. Ya tenemos de un lado de la igualdad y sumamos. 3 más 2 son 5, y menos 9 menos 6 son 15, y como ven la igualdad se mantiene, entonces cumple con la segunda ley distributiva. Pasamos a la ley asociativa por la multiplicación escalar. Dice que si x existe en b y alfa y beta son escalares, entonces alfa multiplicado por beta, que a la vez se multiplica por x, es igual a alfa multiplicado por beta, que se multiplica por x. Como pueden ver, están agrupados. Alfa que queda fuera del lado izquierdo de la igualdad, y beta y x se quedan dentro, multiplicándose. Y en el lado derecho de la igualdad, alfa y beta se están multiplicando dentro de un paréntesis, y x queda fuera del paréntesis, pero igual se sigue multiplicando. Planteamos nuestras operaciones y las vamos resolviendo. Primero las que se encuentran dentro del paréntesis. 2 por 1, 2. 2 por menos 3, menos 6. Y nos queda la multiplicación dentro del paréntesis del lado derecho, que sería 3 por 2, nos queda como 6. Ahora realizamos las multiplicaciones, y 3 por 2 nos da 6, y 3 por menos 6 nos da menos 18. 6 por 1 nos da 6, y 6 por menos 3 nos da 18. Como vemos, la igualdad se conserva, entonces está cumpliendo con este axioma. Pasamos al último axioma, que nos dice que para cada vector existente en B, multiplicarlo por 1, bueno, 1 multiplicado por x es igual a x. Y planteamos nuevamente nuestras operaciones. 1 por 1, 1. 1 por menos 3, menos 3. El vector que utilizamos es el mismo, que es el primero, es B1, que utilizamos desde siempre. Y como podemos ver, este axioma se cumple. Y por último, podemos deducir, ya que ha cumplido todos los axiomas y no falló en ninguno, que este sí es un espacio vectorial, y así termina nuestra demostración. Bueno, pues yo les voy a explicar sobre la base y dimensión de un espacio vectorial. Y pues ahorita les voy a explicar sobre la definición de base de un espacio vectorial. Este es un sistema generador de dicho espacio que a la vez sea linealmente independiente. Para entender un poco más este concepto, pues voy a explicar qué es un sistema generador. Este es un conjunto de vectores que tienen la propiedad de que cualquier vector del espacio sea una combinación lineal de estos vectores. Por ejemplo, si tenemos que E es un espacio vectorial y B es el subconjunto de este espacio, pues se dice que B es una base de E. Para saber con mayor exactitud si es una base de un espacio vectorial, existen dos condiciones generales pero muy importantes. La primera es que todos los vectores del conjunto son linealmente independientes. ¿Qué es que los vectores sean linealmente independientes? Esto quiere decir que ninguno de estos vectores puede ser escrito con una combinación lineal de los mismos, es decir, que el producto de estos sea cero. Por lo tanto, los valores de cada escalar son cero. Y para saber que si los vectores son linealmente independientes o no, basta con realizar la matriz de sus componentes y sacar el determinante. Si el determinante de la matriz es diferente de cero, entonces quiere decir que los vectores son linealmente independientes. El siguiente punto es que cualquier vector del espacio vectorial puede escribirse como una combinación lineal. Hemos hablado de combinación lineal, pero ahorita les voy a definir qué es. Este es el vector que se obtiene al sumar los vectores multiplicado por los escalares. Es decir, que este procedimiento lo vamos a encontrar al momento de utilizar el método de sistemas de ecuaciones para sacar el cálculo de una base de un espacio vectorial. Es muy importante que sepan que todo espacio vectorial tiene al menos una base. Puede tener 2, 3, 4, pero al menos tiene que tener una. Y que cualquier vector se puede expresar de forma única en una combinación lineal. El siguiente concepto es el de dimensión. La dimensión es el número de vectores o matrices que un conjunto puede tener, pero siempre y cuando se compruebe que todos los elementos son linealmente independientes. Por lo tanto, la dimensión es el máximo número de vectores independientes que podemos tener en un espacio. En otras palabras, la dimensión es el máximo rango que un conjunto de vectores puede tener conforme a su matriz. Más adelante lo vamos a explicar para que entiendan. Aquí con este ejercicio, con el cálculo de base en un espacio vectorial, vamos a combinar estas dos definiciones para que sea más claro. En este caso,
nos dan un conjunto X con 3 vectores. Normalmente cuando nos da un conjunto de 3, 4, 5 vectores, se plantea que la base del espacio vectorial es lo mismo que el número de vectores que tiene. En este caso, la base es R3 porque hay 3 vectores. Entonces, para saber si el conjunto de vectores forma una base en su espacio vectorial, también debe de coincidir con su dimensión. Por lo tanto, se cree que R3 es igual a dimensión 3 en este ejercicio. Ahorita vamos a comprobar si eso es verdadero o no. Esto se puede comprobar de 3 métodos. Este primer método, que es el de sistema de ecuaciones, el segundo método, que es de matriz con su determinante, y el tercer método, que es el método de Gauss. El paso número 1 es hacer la combinación lineal de estos vectores. Esta combinación lineal se debe de igualar a un vector nulo, o sea, 0, 0, 0. Y tenemos que escalar 1 multiplicado por el vector 1, escalar 2 multiplicado por el vector 2, y escalar 3 multiplicado por el vector 3. Y esto se va a hacer con un producto escalar. Pues tenemos que el escalar 1 por 1, pues es un mismo número, el mismo escalar 1. Luego el escalar 2 por 1, escalar 2. Escalar 3 por 2, pues es 2 escalar 3. Y aquí terminamos el primer bloque de ejercicios. Nos vamos al segundo bloque, los demás números. Escalar 1 por 0, pues es 0, no es necesario ponerlo. Escalar 2 por 1 es escalar 2. Escalar 3 por 1 es escalar 3. Y ya terminamos el segundo bloque, nos vamos al tercero y al último. Escalar 1 por 0 es 0, no es necesario ponerlo. Escalar 2 por 1 es escalar 2, escalar 3 por 0 es 0. Y este sería nuestro producto de combinación lineal. El siguiente paso sería igualar los bloques que les estoy mencionando a 0 e ir despejando de la manera más conveniente. De esta manera, en este ejercicio, la manera más conveniente es de ir de abajo para arriba, porque se dan cuenta, al momento de igualarlo, nos da que directamente que el escalar 2 es 0. Entonces lo anotamos y lo vamos despejando, lo vamos sustituyendo en los demás ecuaciones. En la siguiente, escalar 2 más escalar 3, pues sabemos que escalar 2 es 0, el escalar 3 lo que vamos a buscar, se hacen los movimientos necesarios y se tiene que escalar 3 es igual a 0. Entonces pasamos al último ecuación. Sabemos que escalar 1 no lo sabemos, escalar 2 es 0, escalar 3 es 0, pero se multiplica por 2, pero como es 0, pues es 0. Entonces se tiene que escalar 1 es igual a 0. Y si se acuerdan del concepto de vectores linealmente independientes, quiere decir que la combinación lineal es 0, por lo tanto cada escalar debe de ser 0. Entonces se tiene que este sí es un conjunto linealmente independiente, por lo tanto, sí tiene una base R3 con dimensión 3. Pasamos al método del determinante. Es el mismo ejercicio, pero les voy a mostrar los 3 métodos para que vean y se les facilite cuando necesiten sacar una base de espacio vectorial. Aquí como se tiene puesto, se necesita sacar el determinante de la matriz. En este caso, cada vector se va a colocar horizontalmente. Y pues como es una matriz de 3 por 3, se puede utilizar el método de Sarmus, que es multiplicar diagonalmente. 1 por 1 por 0, pues es 0. 0 por 1 por 2 es 0. 0 por 1 es 0. La primera parte, pues sabemos que es 0. Nos vamos a la siguiente parte. Del otro lado. 2 por 1 por 0 es 0. 1 por 1 por 1 es 1. Ya tenemos ahí un dígito. Y 0 por 1 por 0 es 0. Ahí tenemos que la primera parte es 0 más 0 más 0 menos 0 más 1 más 0. Como el 1 es positivo y tenemos un signo negativo, pues se tiene que el determinante es menos 1. Y si se acuerdan que les mencioné que igual para saber si los vectores son linealmente independientes, basta con saber si el determinante es diferente de 0. Y aquí como es menos 1, quiere decir, y confirmamos por segunda vez, que este conjunto de vectores es un conjunto linealmente independientes con base 3.
Y para aquí, el último método es el método de Gauss. Como nosotros sabemos, se debe de escalonar esta matriz, o sea, dejar cero los dígitos de abajo. Aquí tenemos el mismo ejercicio, se coloca la matriz y se realiza que renglón 2 menos renglón 1 y renglón 3 menos 2 renglón 1. Se hacen los cálculos y se obtiene la siguiente matriz. Y vemos que ya va agarrando forma. Entonces, hacemos renglón 3 menos renglón 2, se hacen los cálculos y ya se obtiene nuestra matriz escalonada. Por lo que ven, tenemos un menos 1 en el último renglón y para hacerlo más estético, pues se divide entre menos 1 para que ese sea nuestro resultado de matriz. Y a base de ese resultado sabemos que es un conjunto linealmente independiente de base 3 con dimensión 3. Pero ¿cómo sabemos que a partir del método de Gauss esto es un linealmente independiente? Pues porque ninguno de los renglones son nulos. Un ejemplo, si el renglón número 1 fuera 0, 0, 0, esto no podría ser linealmente independiente. O si dos renglones o tres renglones son iguales. También, como les mencioné, la dimensión es el máximo rango que se puede obtener de la matriz. Aquí sabemos que pues como ningún renglón es 0, pues el rango es 3, entonces se tiene que la dimensión es 3 y la base es 3. Aquí tenemos otro ejercicio. A mí se me hace más fácil hacerlo por el método de determinante, entonces le voy a presentar por ese método. Y lo que necesito hacer es sacar el determinante, pues, de esta matriz. Tenemos lo mismo, un conjunto X de 3 vectores, se ponen horizontalmente. Hacemos el método de Sarrus, 0 por 0 por 2 es 0. 2 por 1, 2 por 2, 4. Ese es nuestro primer dígito. 1 por 1 por 0, 0. En la otra parte, 2 por 0 por 1, 0. 0 por 1 por 0, 0. 2 por 1, 2 por 2, 4. Entonces, de una parte tenemos 0 más 4 más 0. Menos la otra parte, 0 más 0 más 4. Y si sacamos y hacemos los cambios, se tiene que 4 menos 4, pues es 0. Entonces, este conjunto de vectores es linealmente dependiente, por lo tanto no puede ser una base de un espacio vectorial porque su determinante es 0. Porque deben de recordar que para que sea una base tiene que ser su determinante diferente de 0. Y pues por aquí es todo lo de mi parte y lo dejamos con mi compañero David Acosta. Bueno, yo les voy a describir qué es una matriz de cambio de base de transición. Una matriz de cambio de base de transición es llegar de la base B1 a la base B2. Nuestra base B1 sería la base origen y llegar a la base que deseamos, que sería la base B2. Y esto se hace a través de una matriz. Esa matriz se va a conocer como una matriz de transición. Para entenderlo mejor, podemos ver esta imagen que tenemos el espacio vectorial. El punto amarillo, que es B1, sería nuestra base origen. Y el punto B2 sería nuestra base destino. ¿Esto cómo es posible? Esto es posible ya que hay un número infinito de bases. Y en un espacio vectorial de n dimensiones y n vectores, linealmente independientes forman una base independiente. Esto se representaría de la siguiente manera. Matriz, que es la M, B1 va a ser nuestra base origen, a B2, que es la base de destino. ¿Cómo se construye? Hay diferentes maneras de construirlo. Hay desde usando una matriz inversa y hasta esta que les voy a mostrar, que es a través de aquí. Aquí les voy a explicar. Tenemos dos bases, base B1, base B2, con tres vectores cada uno. B1, B2, B3 para base 1, U1, U2 y U3 para base 2. Lo que queremos hacer es de llegar de B1 a B2. Por lo tanto, tenemos que escribir los vectores de la base B1 como una combinación lineal de los vectores de la base B2. Si quisiéramos llegar de la base B2 a la base B1, tendríamos que hacer al revés. Escribir los vectores de la base B2 como una combinación lineal de los vectores de la base B1. Y aquí está. Tenemos nuestro vector de la base B1, que es B1, va a ser igual a la combinación de U1 más U2 más U3 con sus respectivos escalares. Lo mismo vamos a hacer con el vector 2 y lo mismo haríamos con el vector 3. Todos tendrían su combinación de U1 más U2 más U3 con sus respectivos escalares. Y esto es una combinación lineal. Ok, el segundo paso sería escribir los escalares en base columna.
Aquí tenemos entre corchetes B1 y B2. Esto se va a leer así. Vector de coordenada en base 2. Vector de coordenada B1 en base 2 con los escalares que ya habíamos sacado antes en el paso número 1. Lo mismo vamos a hacer con el siguiente. Vector de coordenada B2 en base 2 con sus respectivos escalares. Lo mismo vamos a hacer con el vector B3, que es vector de coordenada B3 en base 2 con sus respectivos escalares. La matriz de transición es el resultado de la combinación de los escalares en base columna. Como podemos ver acá, nuestra matriz que dijimos que vamos a ir de B1 a B2 va a ser igual a la combinación de los vectores B1, B2 y B3 resultantes. Tenemos que escribir nuestra matriz de cambio. Aquí está, la matriz de cambio, que es la matriz de transición, sería la matriz de cambio B1 a B2, sería así. Lo que es, en la primera columna sería el vector 1, en la segunda columna el vector 2 y en nuestra tercera columna el vector 3. Otra manera más sencilla de realizarlo es a través de ayuda de una TIC, que ahorita les voy a enseñar cómo hacerlo. Bueno, aquí sí estamos en la TIC, que les voy a dejar el link en el PowerPoint. Aquí podríamos hacerlo de la siguiente manera. Aquí ya he escrito antes lo que es la matriz que deseamos calcular, la base. Y aquí podríamos verlo de la siguiente manera. Este de acá va a ser a la base a la que deseamos llegar, que va a ser multiplicado con este de acá, que este es un vector, que es el vector de entrada. Y aquí serían nuestras letras incógnitas. Una vez escrito eso, si le damos igual, nos va a calcular. Y aquí quedaría como que el vector 1, 2 y 3 va a ser igual al producto de esta matriz por este vector, que este vector va a ser nuestro vector de entrada y nosotros vamos a desear llegar al vector de 1, 2, 3. Aquí nos va a presentar una solución. La solución va a ser que C va a ser igual a menos 2A entre 3, menos 5B entre 6, más un sexto. F va a ser igual a menos 2D entre 3, menos 5E entre 6, más un tercio. Y va a ser igual a menos 2G entre 3, menos 5H entre 6, más un medio. ¿Cómo vamos a hacer esto de acá? Para saber si esto, para descubrir la matriz tenemos que hacer lo siguiente. Aquí tenemos que en la C sería A y B. A y B son nuestros valores libres. Podríamos ponerle cualquier número. En este caso, por simplicidad, le voy a poner 1. 1, 1. Y tenemos que hacer esta operación. Aquí vamos a sustituir. Tenemos 2A, lo vamos a cambiar. Si A vale 1, sería 2 por 1, 2 entre 3, menos 2 tercios. Luego acá, si B vale 1, va a ser menos 5 sextos. Y luego acá, más un sexto. Lo que nos dé va a ser el resultado de C, que ya lo he calculado antes, y es menos 4 tercios. Menos 4 tercios. Lo mismo vamos a hacer con el siguiente, con F. F tiene dos valores libres, D y E. Esos valores le vamos a dar el valor de 1, 1, 1. Y aquí vamos a sustituir. Menos 2D entre 3 va a ser igual a menos 2 tercios porque D vale 1. Menos 5E entre 6 va a ser igual a menos 5 sextos porque E vale 1. Más un tercio. Efectuando estas operaciones nos va a dar el valor de F, que ya lo saqué antes igual, y es menos 7 séptimos. Lo mismo vamos a hacer con el siguiente, con la I. I tiene dos valores libres, G y H. Lo vamos a sustituir con 1 por simplicidad. 1, 1. Y vamos a sustituir todos los valores que tengamos acá. 2 por G. G vale 1. Menos 2 tercios quedaría menos 5 sextos más 1 medio. Esto si lo resolvemos nos va a dar menos 1. Y lo que le vamos a dar en la app vamos a darle igual. Si lo sale true, quiere decir que esta matriz sería la matriz de transición para llegar a este vector, a esta base. Como ven, el resultado es true, quiere decir que esta es nuestra matriz de transición. Y llegamos a esta base, porque es el producto de la matriz de transición por este vector para llegar a esta base. Yo les voy a explicar sobre qué es un conjunto ortonormal. Ok, en un conjunto de vectores S cuyos vectores sean U1, U2 hasta UK en un espacio de R n, es un conjunto ortonormal si se cumplen tres condiciones. Que U subíndice I y por U subíndice J sea igual a 0, que U subíndice I por U subíndice J sea igual a 1, tanto I como J igual tienen que ser diferentes. Sin embargo, si solo se satisface la ecuación número 1, la primera, que es U subíndice I por U subíndice J igual a 0, se dice que este conjunto no es ortonormal, sino ortogonal. ¿Y en qué consiste el proceso de Gram-Schmidt?
Primero vamos a hacer una elección del vector unitario. Va a ser U1 va a ser igual al vector unitario entre la longitud del U1 va a ser igual a B, al vector 1 entre la longitud del vector 1. El segundo vector va a ser un vector ortogonal a U1. Lo vamos a hacer como lo siguiente. U2 va a ser igual a W2 entre la longitud de W2. W2, ¿cómo sacamos W2? W2 se va a sacar de una operación aritmética que va a ser igual al vector 2 menos la operación del vector 2 por U1, que ya lo sacamos en el anterior paso, y lo volvemos a multiplicar por U1. ¿Y cómo se saca la longitud? La longitud se va a sacar sobre una raíz cuadrada de W2. Para el tercero ponemos lo mismo. U3 va a ser igual a W3 entre la longitud de W3. Lo que va a cambiar ahorita con esto que podemos definir es que W3 cambia. W3 va a ser, por ejemplo, W va a cambiar. Wn va a ser igual a Bn menos Bn por U1 por U1. Esta de acá siempre va a ser igual el U1 por U1. Aquí le vamos a restar menos Bn por el vector n por u n menos 1. Lo volvemos a multiplicar por u n menos 1. Y para que nos quede más claro, en el ejercicio le voy a ejemplificar de manera más explícita. Aquí tenemos que buscar la base primero. Hay que buscar la base de A. Tenemos tres incógnitas y una ecuación, por lo tanto tendríamos dos parámetros, que sería z y y. Z va a ser igual a alfa y y va a ser igual a beta. Y quedaría de la siguiente manera, sustituyendo x, y, z igual a 0, sustituyendo sería x más 2y, y vale beta, más 2 beta, más z, que es igual a alfa. Esto va a ser igual a 0. Sustituyendo aquí x, tendríamos que x va a ser igual a menos 2 beta menos alfa. Y si x y z pertenecen a la base A, quiere decir que x y z va a ser igual a x es igual a menos 2 beta menos alfa, lo ponemos acá, coma, y va a ser igual a beta, coma, z va a ser igual a alfa. Ponemos acá una operación de acá. Aquí sería primero buscar alfa. Alfa está en la primera, sí, se pone. En la segunda está, no, se pone un 0. En la tercera está, sí, se pone acá. Más, se va a sumar lo que nos dé beta. Menos 2 beta, está en la primera, sí. Beta está en la segunda, también, se pone. No está en la tercera, se pone un 0. Esto podemos simplificar de la siguiente manera. Vamos a multiplicar alfa por menos 1, 0, 1, más beta, menos 2, 1, 0. Y aquí quedarían nuestros dos vectores, vector 1 y vector 2. Y el procedimiento de Gram-Schmidt. Aquí tenemos U1 va a ser igual al vector 1 entre la longitud del vector 1. Sacándolo, ¿cómo vamos a sacar B1? B1 se saca de la siguiente manera. Vamos a poner nuestro B1 de la siguiente manera. B1 es este de acá. Menos 1, 0, 1. Entre la longitud de B1. Aquí se va a sacar. La longitud de B1 va a ser igual a multiplicar, elevar menos 1 al cuadrado, sumar todos estos y elevarlos al cuadrado. Una vez que estén elevados y sumados al cuadrado, se hace la operación y la raíz cuadrada va a ser igual a 2. Por lo tanto, la longitud de B1 va a ser igual a 2. Esto tenemos que dividirlo. Menos 1 entre raíz de 2 va a ser igual a menos raíz de 2 sobre 2. 0 entre raíz da 0. Y 1 entre raíz de 2 va a dar lo mismo, solo que con un signo positivo. Raíz de 2 sobre 2. Tenemos que buscar ahora U3. U3. Aquí es cuando se maneja la W2 y la longitud de W2. W2 va a ser igual al vector 2. El vector 2 es este de aquí. Menos el vector 2 multiplicado por lo que nos dio en U1. U1 es el de acá. Y lo vamos a multiplicar otra vez por U1. Y nos da lo consiguiente. Vector 2, vamos a multiplicar primero. Vector 2 por U1. Esto va a ser igual a menos 2, 1, 0. Lo vamos a multiplicar por lo que nos dio acá en el U1, que es menos raíz cuadrada de 2 sobre 2, 0. Y raíz cuadrada de 2 sobre 2. Haciendo estas dos operaciones nos va a dar igual a raíz de 2. Ahora ya podemos sacar W2. W2 va a ser igual al vector de 2, que es menos 2, 1, 0, menos, se va a multiplicar por lo que sacamos en la operación anterior de la multiplicación, que es raíz de 2 sobre U1.
Efectuando estas operaciones nos quedaría estos dos. Menos 2, 1, 0, menos, vamos a restarle, menos 1, 0, 1. Efectuando operaciones quedaría que sería igual a menos 1, 1, menos 1. La longitud de W2 la vamos a sacar que va a ser igual a la raíz cuadrada de esta operación que nos dio en W2. Raíz cuadrada va a ser igual a menos 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. Efectuando esta operación tendríamos que va a ser igual a raíz de 3. Por lo tanto, U2 va a ser igual a W2 entre la longitud de W2, los que nos dio acá. Acá y acá se pone. W2 va a ser igual a menos 1, 1, menos 1 entre la longitud de W2 que va a ser raíz de 3. Y por lo tanto, efectuando estas operaciones, tenemos que U2 va a ser igual a menos raíz de 3 sobre 3, raíz de 3 sobre 3, menos raíz de 3 sobre 3. Y aquí tendríamos nuestra base ortonormal de A, que sería lo siguiente. Este es el resultado que nos dio en U1 y este es el resultado que nos dio en U2. Menos 2 sobre 2, menos raíz de 2 sobre 2, 0, raíz de 2 sobre 2. Este es U1, el vector 1. Menos raíz de 3 sobre 3, raíz de 3 sobre 3, menos raíz de 3 sobre 3. Y esto sería U2. Y con esto acabaríamos nuestro ejercicio.